Bueno, nuestro hermano Adrián tenía en sus manos el servicio de hoy, pero una urgencia en el hospital lo ha llevado repentinamente, pero oremos que Dios le provea todos los requerimientos para que él siga haciendo su labor tan fundamental en los quirófanos. El Señor lo siga bendiciendo. Y qué privilegio me toca a mí hoy compartirte una palabra hablando en el contexto de lo que Luzmi había iniciado el servicio. Y pudiéramos decir que es una noche para cantar, una noche para externar el amor y la gratitud. Y hay preguntas que tú y yo tenemos. ¿Caminar con el Señor nos libera de aflicciones? ¿Servir a Dios es estar exentos de las circunstancias de un entorno que cada vez se convierte en un escenario demasiado exigente, con un alto grado de desgaste en nuestra vida, en la fe, con una exigencia y un reto enorme para lograr seguir adelante? En el libro de los Hechos, capítulo 16, tenemos una versión de lo que representa la vida cristiana. ¿Cuál es el propósito que nos une o nos debe conducir a todos? Y ese proceso es madurez. Y alcanzar esa etapa es haber atravesado un proceso demasiado crítico, exigente, donde aprendemos a tener dominio propio, donde las circunstancias forjaron el carácter, donde podemos valorar y estar de pie en la adversidad y estar de pie en las victorias, de estar contentos con lo que Dios nos da, aún cuando sea abundancia o cuando sea escasez, y lograr enfrentar cada día en la fuerza y en el nombre del Señor. Como creyentes debemos estar conscientes que ser cristiano o caminar con Dios nos coloca no en una posición vulnerable, pero sí en una condición donde podemos ser impactados por diversas cosas, circunstancias o personas. Pero ¿cuál es el propósito de permitir que eso nos confronte o incida en nuestra vida? Porque es demasiado evidente que tú y yo podemos decir, ¿por qué Dios lo permites? ¿Por qué permites que atraviese, como dijera el salmista, por el valle de sombra de muerte? ¿Por qué nos permites que la tristeza inunde el corazón? Aun cuando nuestra capacidad intelectual no alcanza a definir y darle el significado apropiado de los acontecimientos, sí podemos decir el día de hoy, Señor, tú sigues teniendo el control. Y esta escritura que vamos a leer en el capítulo 16, verso 25 al 29, si me acompañas en el libro de los Hechos, hablando de dos hombres, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron al instante, se abrieron y todas las personas, dice que todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Hay unas lecciones previas que necesitamos tener muy presentes. La primera es que estos dos hombres se encontraban presos no por una mala conducta, no por una falta o una mala práctica laboral, no por una desobediencia civil. No habían ingresado a la cárcel por haber defraudado a alguien. Ellos se encontraban dentro de un contexto
porque el hacer de la voluntad de Dios tu prioridad, tarde o temprano, te lleva a escenarios como estos. Y el primer principio que tú y yo tenemos que reconocer es que cuando vives de acuerdo a la palabra de Dios y predicas el Evangelio, siempre habrá una oposición. Recuérdalo. A veces nos vendieron la idea, uy, conviértete al Señor y se van a acabar todos tus problemas. Qué mentira tan grande. Empieza la gran aventura de la vida. Una perspectiva nueva se amplía, un horizonte claro, pero es obvio que al cambiar de naturaleza y al cambiar de prioridades vamos a generar un antagonismo. Y el Evangelio, cuando tú compartes el Evangelio y vives en esa armonía con la palabra del Señor, siempre habrá una oposición o un lado que coloque barreras para que tú no penetres, y si es necesario para ellos es disminuir tus libertades y colocarte ante amenazas para ir despojándote de tu fe y no llegues a esa posición. Pero cuánto me impacta que en la madurez no puedes o no se puede evitar llegar a esa etapa a menos que no atravieses por los diferentes escenarios que la vida presenta. Tú no puedes decir tengo madurez hasta que no has vivido una gran cantidad de condiciones, de experiencias que han aportado incluso dolor, lágrimas, como mencionaba Luzmi, pero que finalmente puedes aprender de esas circunstancias y decir, aun cuando esté en la mazmorra o aun cuando esté en la más terrible tormenta, sé que Dios tiene cuidado de mí. Y aun cuando atraviese por los tiempos críticos donde las finanzas parecen estar en contra mía, Dios sigue enviando cuervos para bendecirnos. Madurar es reconocer que habrá eventos fuera de tu capacidad de control. Madurar no es tener el control total de las circunstancias, pero sí es tener el control de ti mismo en medio de la adversidad. Es la diferencia. El mundo trata de controlar las circunstancias, los eventos. Tú y yo no tenemos esa capacidad. Por eso el Señor nos ha dado dominio propio, para que seamos dueños de nosotros mismos ante las circunstancias que nos confrontan. Y eso es lo que me impacta de estos dos hombres, que habiendo compartido el Evangelio, la oposición fue de tal magnitud que los llevaron a ser presos y no obstante, sin preguntar si eran o no culpables, vino sobre ellos una gran calamidad de golpearlos, herirlos y colocarlos en una posición deprimente. Llevados sin juicio, porque luego es que tenemos derechos. A veces no habrá oportunidad de decir nada. Y fueron trasladados a lo más profundo de un lugar donde era insalubre, frío, con las peores condiciones para habitar o estar ahí. Más aún, en una posición donde sus brazos, quizá también su cabeza, en una posición crítica, porque era un castigo como los tenían ahí. Pero aquí es donde entra la gran aventura de cómo vivir o cómo ir adquiriendo madurez. ¿Tendrían dolor ellos? Por supuesto que sí. ¿Sangraron sus heridas? Era obvio. Son condiciones naturales que tú no puedes negar. Tú no puedes decir, yo declaro que no tengo dolor. No, tú no puedes decir, yo ordeno que cese la sangre de estar saliendo de mis heridas. No lo puedes hacer. Yo creo que ellos dos tuvieron una plática. Ellos pudieron decir, y Pablo el anciano, es decir, el veterano, el experimentado, y Silas era su compañero en ese momento. Yo creo que Pablo pudo haberle dicho, Silas, ¿cómo está tu espalda? ¿Es doloroso? Y Silas pudo haber dicho, hermano Pablo, me duele. ¿Y cómo está usted?
Y sin lugar a dudas, Pablo pudo haber dicho, esto es parte de nuestra vida cristiana, pero lo que más me agrada es que Timoteo no fue traído a este proceso. Ni tampoco el doctor, hablando de Lucas, tampoco fue tomado para estar en esta situación. No sabemos por qué ellos dos no estaban ahí. Quizá ellos tendrían que aprender otras lecciones a través de lo que Pablo y Silas estaban viviendo. Pero ¿cuál fue la reacción de ellos? ¿Qué estaba sucediendo en su entorno? La cárcel era obvio, silente para escuchar a los dos recién llegados, quiénes eran, qué hacían. Y Pablo pudo haberle preguntado a Silas, ¿cómo te sientes para orar? Y Silas, pues como usted diga, hermano. Pero yo creo que Pablo ha de haber dicho, mira, Silas, esta es una noche para cantar. El dolor es innegable, las heridas son una realidad, pero hay algo más que podemos nosotros hacer. La queja no está dentro de nuestro vocabulario. Qué tremendo. Eso es lo que me impacta. Cómo esos hombres en medio de la adversidad nunca, jamás utilizaron una palabra, ni la más mínima fisonomía de una palabra para declarar que había cierto dolor o cierta queja en contra de Dios por las circunstancias que vivieron. Sin lugar a dudas, ahí fue donde el Espíritu Santo les recordó las palabras de Jesús. Serán bienaventurados cuando sufran por causa de mi nombre. Y es que eso es algo que no queremos aceptar. Nuestro tiempo actual nos provee de una enorme cantidad de filosofías, de mercadotecnia en que fuimos creados para ser felices, en que estamos aquí para cumplirse nuestros sueños. Pero en la vida cristiana no es apta para este tipo de motivaciones. Cuando tú y yo aceptamos al Señor en nuestro corazón y decidimos entregarle nuestra vida, entramos en una directriz que Él define, Él coloca, y a ti y a mí nos resta no como cruzarnos los brazos de impotencia, sino por el contrario de saber que la voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta. Cuando conoces a Dios, entonces puedes decir, Señor, aun cuando esté en cárcel, como ellos dos, por eso Pablo pudo escribir después diciendo, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Estamos hablando de madurez. Y necesitamos como creyentes y como congregación, como iglesia, ir superando nuestro nivel de fe, nuestro nivel de vida. Estamos en un proceso del cual somos responsables si lo detenemos o propiciamos continuar. Y Dios está más interesado en que tú y yo lleguemos a esa madurez porque va a permitir escenarios que quizás son los que van a aportar la gran cantidad de experiencia donde seamos fortalecidos para ser útiles en su voluntad y en su propósito. Madurez. Hace unos días mencioné que a veces tenemos una iglesia tan sentimental que no logra salir de su niñez ni de su adolescencia espiritual. Y es que así como nuestros años cronológicamente avanzan, nuestro ser interior de igual manera debe ir adquiriendo en ese proceso formativo y aprender de las lecciones que el Señor permite que nos enfrenten para ir depurando nuestro carácter, nuestra vida y llegar a ese nivel de madurez. Yo no escucho a un Pablo quejándose, como algunos dicen que Pablo perdió la brújula, se decepcionó, entró ansiedad. Yo nunca encuentro a Pablo en la Biblia en ese contexto de ansiedad. No. Lo que puedo ver es que en su proceso formativo va adquiriendo, como él dijo, cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño.
Pero cuando llego adulto, ahora las cosas tienen otra dimensión, veo de tal manera que ahora encuentro que el propósito de Dios fue para Pablo llevarlo a ese nivel. Tal vez tú estás hoy viviendo un momento como lo escuchamos. Dios nos trata de una manera individual, personal. Él es un Padre amoroso que nos conoce perfectamente, mejor que nosotros mismos. Él conoce exactamente lo que se requiere y lo que necesitamos para salir de nuestro tiempo, aún de nuestra área, de nuestra esfera donde nos sentimos cómodos. Es tan importante entonces que tú y yo tengamos la oportunidad de caminar en los diferentes escenarios. Tú y yo no podemos decirle al Señor o decirle a la vida, ¿por qué me colocas aquí? ¿Cómo deseáramos? Como cuando me toca oficiar bodas. ¿Cómo me gustaría decirles a los novios que nunca van a tener problemas? ¿Cómo me gustaría decirles a los que se van a casar que es todo una miel, una dulzura? Pero eso sería contrario, sería inaceptable. ¿Cómo me gustaría decirles que la luna de miel nunca va a terminar? Pero ¿qué sucede? Esos son buenos deseos, pero la realidad es totalmente distinta. Y es así cuando el predicador inicia su viaje tratando de convencer a los creyentes que la vida cristiana es de color de rosa, que Dios es un Santo Claus que puede darles todo cuanto quieren y en el momento que deseen y que nunca van a atravesar tiempos críticos, que su vida será siempre en un ascenso de prosperidad, de victorias, de alegrías y nunca habrá una tristeza. Pero ese es el más grave peligro que tú y yo podemos compartir o creer que eso va a suceder. Dios va a permitir, y esto es reiterativo, los momentos en que nos enfrentamos a la adversidad es porque las crisis pueden aportar una gran cantidad de lecciones si las tomamos desde la perspectiva de Dios. Las crisis son hábiles para moldear nuestro carácter, nuestro temperamento. Las crisis tienen esa capacidad para hacernos entender que no somos independientes. Porque el dolor más grande que puedes experimentar es creer que eres independiente por tus capacidades, recursos, finanzas, cuando en realidad somos dependientes de Dios. Fuimos creados para ser dependientes de Dios. Fuimos creados para conocer, adorar a Dios y servirle. Pero cuando nos sustraemos de esa realidad, perdemos la oportunidad de entrar por la senda correcta. Así que la madurez no la proporcionan los años. Son parte del escenario para lograrlo. Las circunstancias forman parte de ese proceso formativo, pero tampoco hacen la madurez. La madurez es la decisión de seguir paso a paso, a pesar de y en contra de, cumpliendo la voluntad de Dios y caminando en obediencia, donde el Espíritu Santo va a propiciar entonces que esa nueva naturaleza esté reflejando día con día el carácter de Cristo. Eso es lo que estamos viendo en Pablo y Silas. Su conducta me impacta, porque no cambiaron un escenario para tratar de justificar su postura. No le echaron la culpa al diablo, cuando tenían toda la razón para hacerlo. No dijeron, diablo maldito. No. O sea, percátate cuáles son sus reacciones y es lo que nos va a ir dando las pautas requeridas para formar nosotros de igual manera ese carácter. No evadieron la realidad, porque la fe no niega los hechos. Por el contrario, la fe emerge
cuando las circunstancias adversas están ahí y se remonta a las alturas pidiendo la intervención divina en medio de lo que vivimos. Así que Pablo y Silas, en medio de su adversidad, entendieron que si la voluntad permisiva de Dios lo había determinado, ellos caminaron en esa condición. A veces nosotros estamos igual. Cuando clamamos, Dios, ayúdame, y pareciera que el cielo está en nuestra contra, cuando hay silencio, cuando no hay una actividad divina, aunque sabemos que Dios está actuando, aun cuando no lo escuchemos, cuando no lo vemos, Dios sigue actuando a nuestro favor. Porque Él prometió no abandonarnos, no dejarnos. Él dijo, yo estaré contigo en las buenas, en las malas, en las peores, en todo yo estaré contigo. No te abandonaré. Y si hay algo que debemos aprender cuando estamos atravesando los tiempos formativos, que por lo general son cuando estamos más en la adversidad, es que Dios sigue operando, trabajando como el alfarero con el barro, dándole la forma. Dios no espera que nos conformemos con la estatura que hoy vivimos. Es llevarnos a la madurez. Y qué difícil es madurar. Qué difícil es crecer. Pero la madurez te proporcionará la claridad del propósito de la vida. Nos enseñará a reconocer la voluntad de Dios y la otra, aceptación. Tú puedes reconocer la voluntad de Dios, pero cuando no la aceptas, estás en esa rebeldía de la adolescencia. Qué tremendo. Pero cuando dices, Señor, sé que tú tienes el control. Y la oración más difícil que nosotros podemos hacer, y sin lugar a dudas va a ser a lo largo de tu vida la oración más crítica. Señor, como tú quieres. Cuando tú oras que sea la voluntad de Dios, espera todo. Espera todo. Porque puede ser que Dios retire lo que tú esperabas, que no entre en el escenario como tú lo habías pensado, que Él se sustraiga para que sea su perfecta voluntad definiendo el curso de las acciones. Pero eso es lo que hará a nuestra vida crecer y alcanzar la madurez. Caminar con Dios será entonces la etapa donde seremos forjados. La adversidad no hace a las personas, no crea a las personas, no las hace más intensas. La adversidad, las crisis van a revelar de qué material estamos hechos. Cuán importante es que nos demos cuenta que el milagro más grande que como creyentes vivimos es tener cada día una oportunidad. Cada día propiciar hacer la voluntad de Dios. Qué difícil y en qué tiempo nos ha tocado vivir. Cuando tenemos a una sociedad que está más empeñada en lograr lo que quiere, en llamarle a lo malo bueno, en tratar de legalizar lo ilegítimo, en tratar de complacer a las personas por sus inclinaciones, cuando como creyente tú puedes levantar la mano y decir, esta es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios demanda. Y aun si el mundo no lo escucha, nosotros podemos ser un testimonio contundente, no por nuestra fuerza y nuestro talento, sino por la llenura del Espíritu Santo, a seguir caminando por encima de todas las cosas. La madurez te va a permitir no solo conocer al Señor, sino recibir de sus ilimitados recursos en su tiempo y su momento, y saber cómo actuar cuando las circunstancias así lo definen. Ya no vamos a ser impulsivos, que en un momento creemos que tenemos la fuerza para poder enfrentar a cualquiera y decir, yo soy en el nombre del Señor, ¿no? Como lo hizo David cuando enfrentó al gigante, que dijo, yo vengo en el nombre del Señor, y lo logró. Pero lo encontramos años más adelante a David y nos dimos cuenta
que estuvo a punto de ser aniquilado por otro gigante. ¿Qué sucedió? Que a veces esos ímpetus son como de joven, pero la madurez ya no va a apoyarse en la prudencia, en la fortaleza, ni aún en los recursos que nosotros podemos tener o los múltiples talentos proporcionados por Dios para enfrentar la vida. Tenemos que aprender a ser dependientes de Dios. Ese es el secreto de la vida cristiana y de la madurez. Seguir aprendiendo a depender de Dios, porque la independencia será demasiado crítica y con un alto grado de peligrosidad, porque va a propiciar la independencia un ego enorme, una autosuficiencia. Y el propósito, el problema de esta autosuficiencia será una indisposición de buscar la ayuda divina. Así que necesitamos madurar. El mismo Pablo continuamente está exhortando a través de sus epístolas para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, para que logremos ampliarnos en una esfera mucho más abundante. En otras palabras, tenemos que aprender a pensar de la manera como la Biblia lo espera. Como dice el Señor, porque mis pensamientos son más altos. Y tenemos la mente de Cristo, es decir, su palabra. Necesitamos ir depurando nuestra forma de pensar como estamos aprendiendo en este mundo. Los creyentes debemos tener una forma muy peculiar de ver la vida, porque debemos verla a través de la palabra del Señor. Dios nos ha dado propósito, dirección, pero esa madurez te va a permitir tener acceso a los recursos ilimitados de Dios en su tiempo y su momento. Mira, si lo trasladamos de una manera natural en lo físico, ¿a qué edad la ley define que una persona tiene derechos y responsabilidades? Hasta que no alcanza la mayoría de edad. Y eso es exactamente lo que necesitamos aprender en la vida cristiana. Porque la madurez te dará esas características de responsabilidad y de privilegios. Pero en la medida de los privilegios, como hablaba hace unos días Adrián, la medida de los privilegios define las responsabilidades. Nos coloca en ese contexto. Pero hay algo que debo decirte: cuando llegas a la madurez, ya no quieres obtener o hacer cosas por la emoción. Ahora estás tan centrado en el enfoque correcto, bajo la dirección apropiada para hacer de la voluntad de Dios tu prioridad. Nuestro ser empieza a adquirir los gustos, las inclinaciones que la naturaleza que Él ha puesto en nosotros nos va a ir conduciendo. Madurar. Estos dos hombres nos han enseñado grandes lecciones y no hemos entrado en la alabanza. Pero sí podemos decir que necesitamos aprender que todo lo que vivimos, todo lo que nos pasa, personas agradables o personas no gratas, porque conocemos personas no gratas, pero todas ellas van a contribuir para un propósito en nosotros. Lo bueno y lo malo va a aportar algo especial para el propósito para el cual Dios lo permite. Este miércoles estuve en un funeral. Ya no sé, lo que más conozco ya son hospitales, funerales y orar por los enfermos. Pero tuve la oportunidad, gracias a Dios, de estar ahí. Y yo no sabía que iba a ir al hospital, pero en la mañana temprano estuve orando: Señor, quiero servirte. Abre las puertas, dame oportunidades, al igual que a ustedes es mi oración. No solo para mí, sino para todos ustedes. Que el Señor prepare citas divinas.
y confiando, Señor, ayúdanos. Tenemos las instalaciones cerradas, pero eso no es motivo para que nuestro corazón o nuestros labios continúen en esa posición. Por el contrario, Señor, abre los espacios. Terminé de orar, hice mis cosas mientras estaba aquí y recibo una llamada del pastor Arévalo para decirme, oye, falleció esta hermana en la iglesia. Y recordé, es la oportunidad. Y qué grato poder estar ahí compartiendo esperanza, llevando fortaleza, pero estableciendo el hecho de que por ser creyente no estamos exentos de eventos de esta naturaleza. Debemos hacerlo. Pero mira cómo Dios hace de tal manera sus planes. Si no hubiese asistido a ese funeral, Dios levanta otro. Pero el privilegio para mí era estar ahí. Y mientras compartía en el funeral, vi entrar a un hombre enmascarado, bueno, con su máscara, no como los luchadores, ¿no? Con su máscara, y traía su Biblia y yo estaba compartiendo y lo vi y se me hizo conocido, pero no le puse mucha atención porque mi propósito era compartir. Terminé de compartir y yo no le iba a preguntar, dije, no sé. Y se acercó a él al final y me dijo, ¿te acuerdas de mí? No, pues enmascarado como. Cuando se quita la máscara y lo traía bigote menos, ya me dice, ya me dio su nombre. ¡Wow! Tenía más de 30 años de no verlo. Su familia tenían una fe tan enorme que todavía, pero ya la hermana falleció, su mamá. Ellos tenían una fe que impactante porque en esos años su economía era muy escasa, muy escasa. Y ellos eran un familión, bueno, a fin mexicanos, buenos, como mi familia grande, pero su situación era muy precaria. Y la hermana, su mamá, cada vez que había oportunidad de testificar, ella levantaba la mano. Y su testimonio era prácticamente el mismo. Y decía lo siguiente la hermana: el Señor es bueno, el Señor es fiel. No teníamos dinero para comprar el gas. Pues ya sabíamos. Y ella invitaba a todo el mundo a comer a su casa, aunque no hubiera con qué. Pero ella sabía que Dios proveería. O sea, esa sí era la hermana. Aprendió a madurar en la fe. Fíjate bien. Ella tenía una fe donde su madurez, su crecimiento era evidente. Y venían hermanos de fuera, no, yo los quiero hospedar. Y nosotros, si tienen un familia ahí en su casa, no, yo los quiero tener. Gracias a Dios nunca faltaba comida. Y yo le estaba diciendo a mi amigo, ¿sabes? Mi esposa y yo, ¿cómo nos acordamos de tu mamá y de tus hermanas? Porque cuando decían, no había dinero para comprar el gas, ¿sabes qué hacían ellas? Iban y le imponían las manos al tanque de gas y oraban, Señor, tú dijiste que ibas a bendecir y multiplicar. Y la hermana decía, ¿qué creen? ¿Teníamos gas? ¡Qué tremendo! Su desarrollo, su madurez para alcanzar ese punto, lo que estamos hablando. Las circunstancias no la limitaban. Las circunstancias se convirtieron en el medio para el desarrollo de alcanzar la madurez. Y nosotros vemos al contrario, lo opuesto. Vemos las circunstancias como un impedimento cuando debería ser la ocasión precisa para alcanzar el propósito para el cual Dios nos tiene todavía ahí. Eso es importante. Así que después de 30 años de no verlo, platicamos y pareciera el funeral
como la ocasión para volvernos a reír, pero estábamos riéndonos porque estábamos hablando de esas cosas. Y resulta que ahora él es pastor. ¿Cómo Dios hace sus cosas? Allá por la casa de Jorge y Gaby, por Santa Fe, por allá, está de pastor. Dije, qué excelente. Pero son los procesos de madurez. Nuestro maestro de Biblia, el hermano Pablo, a mí me impactaba porque cada cosa que le sucedía y él tranquilo. Un día tuvo un accidente de tránsito a sus 90 años y lo detuvieron y se lo llevaron a los separos. Bien, tranquilo. Y nosotros, hermano, ¿y qué pasó? No tenía problema. Nunca tenía una queja. Y él estaba diciéndonos, me detuvieron y me llevaron a los separos. Y yo dije, Señor, ¿qué sorpresas me tienes reservadas ahí? Yo hubiera estado, ¿a qué abogado le hablo? ¿A qué hermano le hablo? Él no. Es la madurez de saber que esos medios son vinculantes para alcanzar el propósito. Tú y yo lo contamos, pero si estuviéramos ahí, qué difícil sería. Así que él estaba detenido. Dice, me metieron a la cárcel. Yo dije, ¿qué sorpresas tiene, Señor? No, pues, luego los que estaban ahí, ay, por estos me trajiste, Señor. Hizo de ahí su servicio. Les empezó a compartir, les habló del Señor. Y cuando vino el MP, también se convirtió. Y dices, wow, ¿cómo puede lograrse eso? Cuando aceptas que Dios tiene el control y todo lo que pasa tiene que colocar un provecho para ese contexto. Esa es madurez. A mí se me poncha una llanta y ya estoy renegando. Sí, ¿no? Bueno, nomás yo pues, pero eso sucede. Y el hermano Pablo un día se le ponchó la llanta. A sus 90 años no podía cambiar la llanta. Aunque él dice, no, yo sé que algo tienes, Dios. Por algo se me ponchó la llanta. Llegó a la llantera y le dijeron, no, entonces este no. En el otro. Cuando llegó a la otra llantera, el señor estaba en necesidad, con su esposa enferma. Oró por la esposa, sanó la esposa, se convirtió al Señor. Yo digo, ¿de dónde adquirieron estos hombres esa estatura? De lo que tú y yo vivimos de igual manera, pero necesitamos ser sensibles para permitir que Dios lo utilice para nuestra formación, para nuestro proceso formativo. Recuerda, para concluir, somos llamados para alcanzar ese nivel de madurez. No todos maduramos al mismo tiempo ni en la misma medida o estatura, pero todos somos llamados a la madurez. Y esa deberá ser nuestra oración. Ayúdame a llegar, Señor, a ese nivel, para que ya nuestra vida gire en torno a esa etapa, a esa esfera, y entonces podamos reconocer que a pesar de adversidades, Dios tiene un propósito en medio de ellas. Que si estamos bajo una condición, aun cuando hemos orado, Dios tiene un propósito ahí. Y poder decir, Señor, ahora dame entendimiento para ver que las cosas acontezcan. Así que es una noche para cantar. A veces Dios te va a dar noches difíciles. Con esto voy a concluir. Noches difíciles, pero te va a dar cantos de noche para que puedas cantarlos en la mañana y bendigas a muchos como esto aconteció. Vamos a ponernos de pie. Extrañamos a nuestro hermano Adrián. Pero es así. Las cosas son de esa manera.
Quiero invitarte para que podamos hacer una oración donde le digamos a Dios, yo quiero llegar, quiero vivir a esa estatura, Señor. Que tu voluntad sea mi prioridad. Que no es nada fácil lo que vamos a orar, reitero. Es de las oraciones más difíciles que podemos hacer. Pero siempre habrá, cuando estás tú en las manos de Dios, dijo el Señor Jesús, nadie te podrá arrebatar de ahí. Nadie. Como orábamos hace unos 2 domingos, porque no te dejaré hasta que no cumpla lo que te he prometido. Eso es. ¿Quieres orar conmigo? Padre, te agradecemos la oportunidad de conocer más de ti. Tú nos legaste tu palabra como ese continuo recordatorio de cuál es tu voluntad para nosotros. No nos abandonaste, sino que estás con nosotros día tras día. Y aun cuando nuestra mente no alcanza a descubrir los porqués, tu palabra no obstante nos reitera que todo tiene un propósito para lograr influir en nuestra vida, para alcanzar la estatura, la madurez a la cual somos llamados. Señor, es un proceso difícil, donde a veces nuestra carne se rehúsa, donde nuestra propia voluntad en ocasiones resiste, Señor, entregarse por completo. Pero hoy estamos conscientes que así como transcurre nuestra edad, nuestros años cronológicamente, así nuestro ser interior debe alcanzar el crecimiento y la madurez para que nuestra fe se remonte a esa estatura. Lo necesitamos, Señor. Ayúdanos. Abre nuestros ojos. Concédenos sabiduría y revelación y permite que nuestro espíritu esté abierto, dispuesto para ser lleno de ti, Señor. Gracias por las múltiples bondades que recibimos y por propiciar en cada uno de nosotros este amor, esta pasión y el anhelo ferviente de continuar adelante en tus caminos. Padre, mil gracias por mis hermanos, por esa fe, dedicación que puedo ver en ellos, por su crecimiento y su desarrollo espiritual que a lo largo del tiempo, Señor, me permites ir descubriendo cómo estás forjándoles y ver su crecimiento y su desarrollo, Señor. Mil gracias, porque sé que esto es el principio de las cosas que tienes reservadas para cada uno, Señor. Gracias te damos y sigue bendiciéndonos, Padre. Bendice a nuestro hermano Adrián, que hoy está en el quirófano, en el hospital, Señor. Dale la sabiduría, dale la gracia, al igual que los que están ahí ayudando, mi Dios, para que esta operación, que es de una manera urgente, pueda resultar, mi Dios, para gloria de tu nombre. Señor, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios los bendiga y estaremos haciendo el servicio próximo domingo en este lugar como resultado de la contingencia que tenemos, pero a la espera de volver a vernos físicamente. El Señor les bendiga. Bendiciones.